Capítulo 1. El umbral invisible. Del miedo que asusta al que despierta. Ningún verdadero viaje comienza sin un umbral, y ningún umbral está desprotegido. Siempre hay un guardián, y ese guardián tiene el rostro del miedo. No es casual, no es debilidad, es ley del alma. Lo que más temes es también lo que más profundamente te convoca. No como castigo, sino como iniciación. Porque el miedo, cuando es mirado sin juicio, se revela como lo que verdaderamente es. Una frontera vibratoria entre lo que fuiste y lo que estás destinado a ser. Hay quienes ven el miedo como un defecto, una falla del sistema. Algo que hay que eliminar, reprimir, ignorar. Pero tú ya has intuido algo distinto. Que el miedo no aparece para detenerte, sino para señalarte que algo nuevo está por nacer. Y entonces, si estás aquí, no es por casualidad. Has sido convocado a este umbral. No a huir del miedo, sino a aprender su idioma. Porque el miedo tiene lenguaje propio. Habla con escalofríos, con nudos en el estómago, con pensamientos repetitivos, con decisiones no tomadas. Pero detrás de cada uno de esos síntomas hay un mensaje. No puedes entrar al templo con la armadura puesta. Los antiguos sabían que para cruzar al otro lado del velo, no bastaba el deseo, era necesario arder. Y el fuego que encendía la iniciación era el miedo mismo, no un miedo cualquiera, sino aquel que te mira a los ojos cuando estás a punto de dar el paso, aquel que conoce tus grietas mejor que tú, aquel que no se va hasta que decidas entrar, con los ojos abiertos. En los misterios de Eleusis, los neófitos eran guiados por pasajes oscuros antes de alcanzar la luz. En las pirámides iniciáticas, los discípulos debían enfrentarse a cámaras selladas con símbolos incomprensibles. Y en los sueños de los sabios, siempre aparecía una puerta, custodiada por la propia sombra. ¿Te suena familiar? La vida moderna ha borrado estos ritos, pero no ha borrado su necesidad. Porque el alma, incluso en el siglo XXI, sigue buscando recordar su origen. Y ese recuerdo comienza por enfrentar al primer dragón, el miedo a lo desconocido. El miedo, en su forma más pura, no es una emoción, es una frecuencia, una condensación energética de aquello que tu ser aún no ha integrado. Por eso, no lo vencerás con pensamientos positivos, ni lo aplastarás con afirmaciones vacías. Solo lo atravesarás cuando te sientes en silencio y lo escuches, no para derrotarlo, sino para comprender por qué ha venido. Y descubrirás, si te atreves, que no ha venido a dañarte, sino a devolverte a ti mismo. Hay un punto en todo camino espiritual en el que uno debe dejar de buscar técnicas y comenzar a recordar. Recordar que el miedo no es el fin, es el comienzo. Es la primera campana que marca el inicio del verdadero viaje. Ese viaje no será cómodo, pero será real. Y el primer paso es este: reconocer que el miedo no es enemigo, sino umbral, y tú estás listo para cruzarlo. Ejercicio espiritual, el umbral consciente. Busca un momento de calma. Siéntate con la espalda recta. Cierra los ojos. Visualiza una puerta antigua frente a ti. No pienses. Solo siente. Siente el miedo que aparece justo antes de cruzarla. Ahora, inhala con la intención: estoy listo. Exhala con la certeza: no camino solo. Repite por 7 ciclos. Y luego, en silencio, da un paso imaginario hacia esa puerta. Siente que la atraviesas. Quédate allí un minuto. Respira. Acabas de entrar en ti. Capítulo 2. La sombra que habla. Del miedo como sensación al miedo como presencia. Hay emociones que llegan, se sienten y se van, como una ráfaga, como una marea leve. Pero hay otras que no se van. Se instalan, se organizan, y si no son miradas, se transforman. El miedo es una de ellas. Cuando no se le da espacio, cuando se le empuja al sótano de la conciencia, no desaparece, se densifica, se convierte en sombra. Y toda sombra, cuando no es iluminada, comienza a hablar en secreto. No con palabras, sino con hábitos. No con gritos, sino con susurros que manipulan desde el fondo. El miedo no visto empieza a elegir por ti. Elige a que no te atreves, qué relaciones evitas, qué caminos postergas, qué sueños sepultas. Y lo más insidioso es que lo hace sin levantar sospechas. Se disfraza de lógica, se disfraza de prudencia. Incluso, a veces, se disfraza de espiritualidad. Pero sigue siendo miedo. Sombra hablante, energía no escuchada, que busca expresión.
Las tradiciones esotéricas sabían esto. Llamaban a estas sombras no vistas formas pensamiento, inteligencias sutiles creadas por repeticiones emocionales inconscientes. Los griegos las llamaron daimones. Los budistas las nombraron maras. Los gnósticos, arcontes. Los ocultistas, egregores. No eran metáforas, eran mapas del alma. Y todos coincidían en lo mismo. Lo que no reconoces como tuyo, acaba hablándote como si fuera tú. El miedo no disuelto aprende tu lenguaje. Imita tu voz interior. Y comienza a dictarte la vida. Te dice, no es el momento. No estás listo. Eso no es para ti. Y tú, le crees. Porque no sabes que esa voz no es la verdad. Es una emoción enquistada, hablando desde el sótano. Pero puedes devolverla a su lugar. No con violencia, sino con presencia. Solo quien se sienta frente a su sombra con respeto puede escuchar el verdadero mensaje. Porque toda sombra esconde una luz que no fue expresada. El miedo, como sombra viva, es simplemente energía atrapada, esperando ser liberada. Entonces, escucha. No corras. No luches. Solo quédate un instante en el silencio donde la sombra susurra. Y pregúntale, ¿qué has venido a proteger? Porque sí, el miedo, muchas veces, solo está cuidando algo que tú no sabes cómo sostener. Y cuando lo escuchas sin juicio, algo cambia. El monstruo se vuelve niño. La sombra se vuelve eco. Y la voz ya no domina. Solo recuerda. Ejercicio espiritual. Dibuja tu miedo. Durante el día, en un momento de intimidad, toma papel y lápiz. Cierra los ojos. Respira. Siente el miedo más recurrente que te acompaña. No lo pienses. Siéntelo. ¿Dónde vive en tu cuerpo? ¿Qué forma tiene? ¿Qué color? Ahora dibújalo. Dale rostro, cuerpo, textura. Cuando termines, obsérvalo en silencio. Y susurra. Te reconozco. Ya no necesito temerte. Puedo guiarte. Doble papel y quémalo con intención. Visualiza la energía regresando a ti, transformada. Haz de esto un acto sagrado. ¿Por qué lo es? Capítulo 3. El eco del olvido. Cuando el alma olvida lo que es, nace el miedo que no tiene causa, la primera fisura. Hubo un tiempo sin tiempo. Un estado anterior a toda forma, anterior incluso al pensamiento. Allí, la conciencia no tenía nombre, ni rostro, ni historia. No necesitaba recordar su eternidad, porque no existía la muerte. Era uno, sin dentro ni fuera, sin tú ni yo, sin arriba ni abajo. Y sin embargo, algo ocurrió. No una caída, no un castigo, sino una decisión misteriosa de la conciencia. Querer mirarse a sí misma. Ese gesto, aparentemente simple, creó un reflejo. Y donde hay reflejo, nace la distancia. Y donde hay distancia, aparece lo otro. Así comenzó la ilusión de estar separado, la percepción de que hay algo fuera. Y con ella nació el primer eco. Ese eco no tenía palabras, pero vibraba con una pregunta. ¿Estoy solo? Desde entonces, cada alma que encarna en un cuerpo lleva consigo ese eco, un rumor lejano, casi imperceptible, que se instala en los huesos, en la sangre, en los silencios. Y ese rumor, cuando no se reconoce, se convierte en miedo. Miedo sin causa, miedo sin forma, miedo que no nace de un peligro real, sino de una herida primordial, el olvido del origen. En los antiguos textos védicos, especialmente en el Brihadaranyaka Upanishad, se dice, donde hay dualidad, uno ve al otro, oye al otro, piensa en otro. Pero donde todo es uno, ¿a quién podría temer? Esta afirmación no es una metáfora, es una clave vibracional. El miedo no es una señal de peligro, es un síntoma de desconexión. Cuando olvidas que eres el todo, comienzas a protegerte como si fueras un fragmento. Cuando olvidas que eres eterno, comienzas a temer por tu supervivencia. Cuando olvidas que eres conciencia pura, empiezas a vivir como si fueras solo un cuerpo que se deteriora. Y no hay nada más doloroso que vivir como si fueras menos de lo que realmente eres. El miedo, entonces, no es el enemigo, es el mensajero, el susurro que intenta devolverte a casa. Pero si no lo escuchas, se convierte en tirano. Se disfraza de destino, de lógica, de prudencia, de identidad. Te hace construir una vida basada en el por si acaso. Por si acaso fallas, por si acaso te rechazan, por si acaso te pierdes. Y sin darte cuenta,
Te pierdes antes de comenzar. Las antiguas enseñanzas herméticas decían, el hombre que ha olvidado su origen se convierte en esclavo, no porque haya sido capturado, sino porque ha dejado de reconocer la luz como su naturaleza. Hermes Trismegisto, en su diálogo con Poimandres, señala con crudeza, los hombres se alejaron de la luz y comenzaron a vivir en la sombra, no porque la luz se hubiera ido, sino porque ya no sabían cómo mirarla. Y así vivimos, con los ojos abiertos, pero ciegos, rodeados de señales, pero sordos al mensaje, caminando, pero sin dirección verdadera, porque el mapa se borró cuando olvidamos quién lo dibujó, y el miedo ocupa el lugar de la brújula. Nos dirige, nos controla, nos encierra, y todo porque olvidamos que no necesitamos ser dirigidos. Solo recordados, el miedo como arquitectura del olvido. No naciste con miedo. Naciste con cuerpo, con alma, con aliento. Pero el miedo llegó después. Entró cuando el alma comenzó a preguntarse si realmente pertenecía. Y lo más impactante es que no fue un miedo heredado de la materia. Fue un miedo heredado del olvido. Cada vez que un alma encarna, atraviesa velos, velos de percepción, de densidad, de historia. Y cada velo apaga un poco de su memoria original. Al llegar aquí, al plano humano, el alma olvida que es eterna. Y en esa amnesia, la percepción construye un mundo externo, donde todo parece venir de fuera. El amor, el sentido, el valor, el peligro. Pero nada viene de fuera. Todo se proyecta desde el filtro del olvido. Por eso el miedo no es una emoción simple. Es una arquitectura, una red de memorias no resueltas, de ideas mal grabadas, de emociones no expresadas. Es un edificio vibracional, que tú mismo, sin saberlo, ayudaste a construir. Cada vez que elegiste no mirar, una piedra más. Cada vez que negaste tu luz por miedo al juicio, una viga más. Cada vez que postergaste tu verdad, una puerta se cerró. Y ese edificio ahora se llama realidad. Pero no lo es solo una interpretación, una proyección desde un alma que ha olvidado su grandeza. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando por un instante recuerdas, cuando algo te conecta con lo eterno, el miedo se desvanece como humo. Quizás has tenido esos momentos, una meditación profunda, una visión fugaz, una presencia que lo ilumina todo, y por un segundo no hay miedo, no porque lo hayas vencido, sino porque ya no necesitas protegerte de lo que sabes que eres. El miedo solo vive en la periferia. Donde hay centro, no hay amenaza. Pero la mente, desconectada de esa certeza, intenta compensar, crea sistemas de defensa, teorías, moralidades, máscaras, todo para no mirar el abismo interior. Y así nace la espiritualidad del control, aquella que promete protección en lugar de verdad, aquella que repite mantras sin presencia, afirmaciones sin encarnación. El miedo es astuto. Se infiltra incluso en tus prácticas sagradas. Te susurra que si no haces esto o aquello, algo malo pasará. Que si no repites, si no cumples, si no obedeces, serás castigado. Y entonces vuelves a vivir como esclavo. Ya no del mundo externo, sino de tu propio camino mal comprendido. Los antiguos gnósticos fueron claros. El miedo es el velo que distorsiona la visión. No es un castigo, es un filtro. Y mientras sigas mirando el mundo desde ese filtro, seguirás creyendo que el peligro está afuera, cuando en realidad solo está en tu forma de mirar. Y la buena noticia es esta: tú puedes cambiar esa mirada, no desde la mente, sino desde la memoria sagrada que aún vive en tu pecho. Porque aunque hayas olvidado, el alma no olvida del todo. La raíz ontológica del temor. Hay algo que no se dice lo suficiente. El miedo no es una emoción. Es una señal de desconexión ontológica, una alarma encendida cuando el alma se ha desplazado de su centro esencial hacia la ilusión de lo fragmentado. No temes porque algo te amenaza. Temes porque has olvidado que nada puede realmente amenazarte. Esa es la verdad radical que los antiguos sabios, los vedánticos, los gnósticos, los herméticos, repitieron una y otra vez. El miedo no nace del mundo, sino de la percepción errada del mundo. En el Corpus Hermeticum, Hermes dice, el alma que ha olvidado su origen divino expresa temor, pero cuando recuerda que es una chispa del todo, el miedo ya no puede alcanzarla. Este no es solo un consuelo poético, es un diagnóstico profundo. Cuando el alma se identifica con lo limitado, entra en un estado de carencia permanente. Busca seguridad,
aceptación, sentido, fuera de sí misma. Y al hacerlo, se fragmenta. Esa fragmentación es la herida. ¿Y el miedo? Su eco. Carl Gustav Jung, uno de los pocos psicólogos que se atrevió a mirar más allá del velo, lo expresó con claridad. Aquello que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. El miedo no nombrado, no visto, no comprendido. Toma las riendas. Elige tus relaciones. Condiciona tus decisiones. Moldea tu biografía. Y todo ello sin que lo notes. Porque mientras creas que el miedo es una reacción natural, no sospecharás que es una construcción. Una programación que comenzó hace siglos. Una narrativa colectiva heredada, multiplicada y sostenida. Mira el mundo que te rodea. Noticias, publicidad, religiones, sistemas educativos. Todos, en distintos tonos, repiten el mismo mantra. Ten cuidado. No confíes. Protégete. Obedece. Y tú, sin darte cuenta, asumes esa frecuencia como si fuera verdad. Te conviertes en receptor de un miedo que no es tuyo. Pero como no lo cuestionas, lo vives como propio. Así se construye el velo. Así se perpetúa el olvido. Así se apaga la llama. Pero hay una grieta, una fisura sagrada por donde entra la luz. Y es el recuerdo, ese instante, a veces breve, en que recuerdas que hay algo en ti, que no ha sido dañado, que no ha sido tocado por el tiempo, que no responde al miedo, porque nunca lo necesitó para sobrevivir. Ese recuerdo no viene de la mente, viene del ser, del núcleo inviolable donde sigue ardiendo el fuego original. Y cuando lo tocas, aunque sea por un segundo, el miedo pierde su forma, porque el miedo no puede sostenerse donde hay verdad. Recordar quién eres. Recordar no es pensar en el pasado. Recordar es regresar al centro. Es recuperar la vibración original, desde la cual toda esta historia comenzó. Y esa historia no comenzó con miedo. Comenzó con conciencia pura, con una intención sagrada. Explorarse, expandirse, reflejarse. Pero el reflejo, sin guía, se convirtió en identificación. Y la identificación se convirtió en prisión. Olvidaste que eras el reflejo, y empezaste a creer que eras el espejo. Así nació el yo ilusorio. Así comenzó la búsqueda afuera. Así empezó la historia del miedo. La mente te susurra. Debo entender para estar a salvo. Pero el alma te responde. Solo debes recordar. Recordar que no eres lo que haces, ni lo que piensas, ni lo que temes. Eres lo que permanece cuando todo eso se ha ido. Y ese recuerdo no se activa con lecturas ni rituales complejos. Se activa en la presencia, en el instante exacto en que eliges no ceder tu centro. Imagina esto, una habitación oscura. Y tú, en el centro, con una vela. A tu alrededor, sombras proyectadas en las paredes. Figuras aterradoras. Ecos de voces que no entiendes. La mente te dice, lucha, corre, apaga la vela, haz algo. Pero si permaneces quieto, si simplemente observas, descubres que ninguna de esas sombras puede tocarte, porque ninguna es real. Todas son proyecciones, distorsiones del fuego, ecos del olvido. Así es también en tu vida. El miedo que sientes no viene del presente, viene de capas internas no reconocidas, de historias heredadas, de palabras que te marcaron, de gestos que interpretaste como abandono, humillación, rechazo. Y como nadie te enseñó a mirar hacia adentro, decidiste protegerte hacia afuera. Pero el alma no quiere protección. Quiere recuerdo, porque solo quien recuerda puede amar sin condición. Y solo quien ama sin condición deja de temer. Las tradiciones más elevadas del mundo han dicho lo mismo con distintos lenguajes. En el sufismo, el alma que conoce a su amado ya no le teme al mundo. En el budismo, donde no hay yo, no hay miedo. En la cábala, la luz que no tiene sombra es la memoria del infinito. Y en todas ellas, el mensaje es uno solo. El miedo no se vence, se disuelve cuando ya no es necesario. Y deja de ser necesario, cuando tú dejas de creerte pequeño. La presencia que despierta. Hay un momento en el camino espiritual, en el que ya no puedes seguir actuando como antes. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has comenzado a ver. Y lo que has visto, aunque sea por un instante, ha puesto grietas en el velo, grietas por donde entra la luz, luz que no permite seguir fingiendo. No puedes volver a dormir cuando el alma ha recordado, aunque sea una chispa de su eternidad.
Desde ese instante, cada elección vibra diferente. Cada palabra, cada paso, cada silencio, se vuelve un espejo que te muestra si estás recordando o volviendo a olvidar. Y allí comienza el verdadero trabajo. No es un trabajo de esfuerzo, ni de sacrificio, ni de mérito espiritual. Es un trabajo de vigilancia amorosa, una práctica viva de presencia constante. Preguntarte, cada día, en medio de lo cotidiano, ¿desde dónde estoy actuando? ¿Desde el recuerdo o desde el miedo? Porque la trampa es sutil. Puedes hablar de espiritualidad desde el miedo, meditar desde el miedo, ayudar a otros desde el miedo, buscar respuestas desde el miedo. Y todo ello parecerá correcto, pero no nacerá del centro. Nacerá de la urgencia por proteger una identidad que ya no eres. La verdadera transformación no es cambiarte, es dejar de alimentar la imagen que creíste que eras. Esa imagen que teme, que se esfuerza, que duda, que se compara. Esa imagen fue útil en algún momento. Fue tu escudo, tu máscara, tu lenguaje con el mundo. Pero ya no es necesaria, porque ya no estás en guerra. Lo que creías que te protegía, en realidad, te limitaba. Y el miedo era el guardián de esa puerta. No para castigarte, sino para preguntarte, ¿estás listo para dejar de fingir? Desde aquí, ya no hay fórmulas. Solo presencia. La presencia es ese estado donde todo se ve como es, sin necesidad de cambiarlo. Cuando estás presente, el miedo no puede actuar, porque su alimento es el pasado no resuelto, y el futuro imaginado. Pero en el presente puro, solo hay verdad, solo hay tú, y ese tú no teme. Por eso los antiguos decían, la presencia es la espada que corta el velo. No una espada que hiere, sino que revela, y tú puedes sostenerla, cada vez que eliges no correr, cada vez que eliges no distraerte, cada vez que eliges simplemente estar con tu miedo, estar con tu sombra, estar contigo, hasta que lo que dolía se transforma, hasta que lo que temías se vuelve guía, cada instante como umbral. No tienes que ir a un templo para recordar quién eres. No necesitas aislarte en la montaña, ni retirarte del mundo. La vida misma, así como está, es el escenario sagrado donde el alma puede despertar. Cada gesto cotidiano, cada relación, cada conflicto, cada silencio, es un espejo, y en ese espejo el miedo aparece, no como castigo, sino como señal. Cuando te sientes inseguro en una conversación, el miedo está revelando donde aún no te habitas. Cuando postergas un sueño, el miedo está mostrando donde aún no confías en tu capacidad creadora. Cuando te cuesta decir no. Cuando te justificas de más. Cuando necesitas aprobación, el miedo está señalando donde olvidaste tu valor intrínseco. No es error, es mapa, y si lo lees con presencia, cada momento se vuelve umbral, cada día se vuelve portal, y tú te conviertes en caminante sagrado. Pero si huyes, si te desconectas, si repites lo aprendido sin revisar su raíz, la rueda vuelve a girar, y el miedo, no siendo escuchado, vuelve con más fuerza, no para herirte, sino porque aún no lo viste con ojos nuevos. La espiritualidad real no se mide por palabras bellas, ni por cuántos libros has leído, ni por cuántas técnicas conoces. Se mide por una sola cosa. ¿Cuánta presencia puedes sostener ante lo que aún te duele? ¿Puedes quedarte allí? ¿Puedes respirar en medio del temblor? ¿Puedes no escapar cuando tu imagen se derrumba? Si puedes, entonces estás recordando. Estás recuperando la llama. Estás entrando, poco a poco, en el núcleo inviolable donde el miedo ya no manda. Y desde allí, la vida cambia. No porque el mundo se vuelva perfecto, sino porque ya no necesitas que lo sea. Caminas entre sombras, sin confundirte. Escuchas el rugido, sin arrodillarte. Sientes el temblor, sin dejar de mirar al centro. Y entonces descubres. El miedo no se ha ido, pero ya no lo obedeces. Y eso es libertad. Capítulo 4. La arquitectura del control. Cuando el miedo no protege, domina. Hay un miedo que no grita, que no se presenta como un monstruo, que no paraliza de forma evidente, sino que susurra y dirige. Es el miedo estructurado, el que se oculta tras decisiones lógicas, el que se disfraza de prudencia, el que se sienta en la mesa contigo y te aconseja con voz serena. No es el momento. No te expongas. No vayas tan lejos. Mejor espera. Y tú,
sin notar su disfraz. Obedeces. Ese miedo no busca protegerte. Busca que no cruces. No cruces el umbral. No digas tu verdad. No vivas tu potencia. Es un sistema, un lenguaje, un hábito colectivo, una arquitectura invisible, diseñada para que no recuerdes quién eres. ¿Quién la diseñó? Nadie en particular. Y todos a la vez. Fue construida con siglos de condicionamientos. Religiones basadas en el castigo. Familias sostenidas por el silencio. Educación centrada en la obediencia. Cultura del rendimiento. Sociedad del miedo al error. No hace falta una prisión. Cuando tú mismo te vigilas. No hacen falta barrotes. Cuando el alma ha sido entrenada para reducirse. Los antiguos gnósticos hablaban de los arcontes, no como demonios externos, sino como estructuras psíquicas de control vibracional. Decían que los arcontes no gobiernan con espadas, sino con ideas, y que esas ideas moldean la percepción desde el nacimiento. Frases como, el mundo es peligroso. Debes ganarte tu valor. No eres suficiente como eres. No parecen malignas. Parecen normales. Y por eso son tan peligrosas. Porque no las cuestionas. Y lo que no se cuestiona, se vive como verdad. La voz del control interior no te prohíbe. Te convence. No te ataca. Te seduce. Es la voz que te dice que tener miedo es razonable. Que confiar en ti mismo es arrogante. Que seguir tu intuición es arriesgado. Que hablar claro es imprudente. Esa voz no es tu alma. Es una programación. Una capa vibracional instalada. Para evitar que entres en contacto con tu núcleo real. ¿Y cómo se desactiva? No con lucha. No con rabia. Sino con lucidez. Cuestionando. Preguntando en silencio. ¿Quién está hablando dentro de mí? ¿Mi miedo o mi verdad? No necesitas destruir la voz del control. Solo dejar de obedecerla. Porque cuando no la obedeces, pierdes su poder. Y cuando pierdes el miedo a esa voz, descubres otra más profunda. La voz que no exige, que no castiga, que no condiciona. La voz del ser. Ejercicio espiritual. Revocación de autoridad interior. Cuando sientas que una voz interior intenta imponerse, ya sea con culpa, duda, vergüenza o sentido común, detente. Respira. Cierra los ojos. Visualiza un círculo de luz blanca a tu alrededor. Dentro de ese círculo, nada externo tiene dominio. Di internamente o en voz baja. Revoco todo pacto con el miedo. Renuncio a obedecer lo que no nace del amor. Mi conciencia es soberana. Siente cómo tu cuerpo se recalibra. Permanece allí unos segundos. Haz de este gesto un acto cotidiano. ¿Por qué lo es? Capítulo 5. Los deseos silenciados. Cuando el miedo no es barrera, sino deseo negado. No todo miedo nace del peligro. Algunos miedos, los más profundos, nacen del deseo, y no de cualquier deseo, sino de ese que el alma ha callado durante demasiado tiempo. Donde más tiemblas, donde más te detienes, donde más postergas, allí no solo hay miedo, allí hay un anhelo oculto, que no te has atrevido a nombrar. El alma no teme lo que no le importa, teme aquello que le revela, y por eso, el miedo que más te sacude, es también el que más profundamente te llama. No quiero fallar, susurra tu mente, pero tu alma grita en silencio. Quiero brillar, pero no sé si merezco. A veces el miedo a hablar en público no es temor a las palabras, sino a ser escuchado. El miedo a amar no es defensa racional, sino deseo de fusión que aún no ha sido bendecido. Y el miedo al fracaso no es otra cosa que un profundo deseo de éxito, que ha sido negado por una historia no sanada. Porque los deseos no se extinguen al ser reprimidos. Se transforman, se disfrazan, y muchas veces se vuelven miedo. Pero no es un miedo real. Es una vibración de vida que no ha encontrado cauce. Como una semilla que, en vez de florecer, se pudre bajo tierra. No porque esté mal, sino porque no fue expresada. Así ocurre con tus deseos más sagrados. Cuando no los reconoces, se retuercen en formas densas. Y comienzan a hablarte desde el síntoma, desde la ansiedad, desde la sensación de que algo falta. Y te preguntas por qué tienes miedo. Pero no es miedo, es llamado, es fuego sin dirección. Es la voz del alma diciendo, hay algo en ti que aún no te has permitido ser. ¿Y por qué no te lo permites? Porque te enseñaron que desear es egoísta. Porque confundiste el anhelo con el capricho. Porque te dijeron que lo espiritual no desea. Y tú lo creíste.
Pero el deseo en su forma pura no es carencia, es brújula, y no hay despertar completo sin atravesar ese umbral, el de mirar tus propios anhelos, y decirles, los veo, no son enemigos, son mapa. Solo quien se reconcilia con su deseo puede disolver el miedo que lo ocultaba, porque al final, el miedo solo era eso, una capa encima de tu grandeza. Ejercicio espiritual, la inversión del miedo. Cuando sientas miedo ante una decisión, una acción o una exposición, detente. Cierra los ojos. Respira. Siente el miedo en tu cuerpo. No lo pienses. Ahora pregúntate con suavidad, ¿qué deseo sagrado vive dentro de este miedo? Deja que la respuesta emerja. No la fuerces. Puede venir como imagen, palabra o sensación. Cuando lo sientas, di, te reconozco. No eres mi enemigo. Eres mi deseo negado. Y hoy, te permito nacer. Luego haz algo, por pequeño que sea, que exprese ese deseo. Una frase, un gesto, una intención. No lo postergues más. El deseo que se reconoce, deja de esconderse. Y el miedo que se ve, deja de dominar. Capítulo 6. El cuerpo que recuerda. Cuando el alma olvida, el cuerpo conserva. Hay dolores que no tienen explicación médica. Hay tensiones que no se sueltan con descanso. Hay vacíos que no se llenan comiendo, ni hablando, ni durmiendo. Y es que el cuerpo recuerda lo que tú has olvidado. El miedo no siempre nace en la mente. A veces ni siquiera pasa por ella. Se aloja directamente en el cuerpo, como vibración, como electricidad suspendida, como energía que no fue liberada. No todo trauma viene de un gran evento. Hay traumas sutiles, heridas que se cuelan entre gestos no comprendidos, palabras no dichas, miradas que no sostuvieron, y lo que no se sostuvo. El cuerpo lo sostiene, porque el cuerpo es el altar del alma, y cuando el alma se fragmenta, el cuerpo se convierte en su archivo. ¿Has sentido temblores sin razón? ¿Nudos en el pecho sin motivo aparente? ¿Dolores que regresan sin lógica? No estás roto. Estás lleno de memorias vibrando sin voz. Memorias que el cuerpo no puede soltar, hasta que tú las mires con presencia. En la tradición del yoga tántrico, se dice que hay centros de energía, chakras, donde se almacena la información no digerida. Y es en los chakras inferiores donde el miedo se instala. En el primer chakra, Muladhara, el miedo toma la forma de inseguridad vital, de hiperalerta, de sensación de amenaza constante. En el segundo chakra, Svadhisthana, el miedo bloquea el deseo, la sensibilidad, la expresión emocional. En el tercero, Manipura, se convierte en control, perfeccionismo, miedo al juicio. Allí, en esas raíces, el cuerpo sostiene lo que la mente niega, y lo manifiesta con rigidez, cansancio, insomnio, agotamiento. Pero no para castigarte, sino para hablarte, porque el cuerpo no miente, el cuerpo no inventa, solo expresa lo que no fue visto. Y tú, que lo evitas cada día, ¿lo escuchas o solo lo exiges? ¿Lo fuerzas? ¿Lo callas con distracción, medicamentos, exigencia o vergüenza? El alma grita cuando el cuerpo no es amado, y el cuerpo grita cuando el alma no es recordada. La medicina no basta si no hay conciencia. El descanso no basta si no hay perdón. El ejercicio no basta si no hay presencia. Porque lo que duele no siempre es músculo. A veces es memoria. Y esa memoria no necesita análisis. Necesita luz, respiración, contacto, ternura. El miedo alojado en el cuerpo no se disuelve con fuerza, sino con atención. Y tú puedes dársela. Ejercicio espiritual. Respira donde duele. En cualquier momento del día. Cuando sientas ansiedad, tensión o vacío, detente. Cierra los ojos. Lleva tu atención hacia adentro. Siente tu cuerpo. Ubica el lugar donde hay contracción, peso o incomodidad. No lo juzgues. Solo siéntelo. Ahora inhala profundamente con esta intención. Yo soy presencia. Y exhala con suavidad diciendo mentalmente, yo libero este miedo. Haz esto durante 7 ciclos de respiración. Cada día, el cuerpo te contará un poco más de lo que aún esperas ser liberado. Capítulo 7. El ritual del sentir. Cuando el miedo no se piensa, se atraviesa. En los antiguos misterios, no se enseñaba a huir del miedo. Se enseñaba a sentirlo, a entrar en él, a sostenerlo con la respiración como única antorcha.
no para sufrir, sino para transmutar. Porque el fuego del miedo, cuando no es evitado, se convierte en luz interior. El alma moderna ha sido entrenada para evadir. Cuando duele, se distrae. Cuando asusta, se racionaliza. Cuando aprieta, se anestesia. Y así se repite el ciclo. No porque el miedo sea invencible, sino porque nadie te enseñó a sentarlo contigo. El miedo no se elimina con decretos. No se aplasta con afirmaciones. No se ignora con buena vibra. El miedo verdadero solo puede ser atravesado. Y atravesar no es destruir. Es sentir sin moverse. Estar presente en medio del temblor, sin intentar apagarlo. Sentir no es reaccionar. No es explotar. No es dramatizar. Es observar sin juicio lo que ocurre en tu cuerpo. Cuando el alma toca su herida, es estar en la tormenta sin perder el centro. Es sostener el fuego sin transformarlo en rabia. Es permitir que la ola pase, sin querer detenerla. Ese acto, tan simple y tan radical, es uno de los más altos ritos espirituales. En el tantrismo, se dice, la conciencia que permanece inmóvil en medio del miedo, accede a la energía más elevada del universo. Inmóvil no significa rígido. Significa no huir, no distraerse, no interpretar, solo sentir. El cuerpo tiembla, pero tú permaneces. El pecho arde, pero tú respiras. La mente grita, pero tú no respondes. Y entonces ocurre algo invisible. El miedo cambia de forma. Lo que dolía se vuelve calor. Lo que apretaba se vuelve fluidez. Lo que asustaba se vuelve claridad. No porque tú lo hayas vencido, sino porque tú te convertiste en un espacio tan grande, que el miedo ya no tuvo donde esconderse. Eso es el ritual de sentir. No pedir que el miedo se vaya, sino convertirte en el altar que lo contiene, hasta que el mismo se transforma. Porque el miedo no es enemigo, es energía cruda, esperando dirección. Y tú, eres el canal. Ejercicio espiritual, presencia inquebrantable. Cuando sientas miedo, no importa su forma, haz esto. Detente, cierra los ojos, siéntate con la espalda recta, siente el cuerpo, no intentes entender el miedo. Solo permanece inmóvil durante 3 minutos. Respira suavemente. Observa el miedo como si fueras testigo de una tormenta. No huyas, no lo nombres, no lo modifiques. Repite internamente: yo no soy este miedo, yo soy el que permanece. Cuando termines, agradece, no por haber vencido, sino por haber estado presente, vivo, indestructible. Capítulo 8. El guardián del templo. No está allí para detenerte, está allí para saber si eres auténtico. En todos los relatos de transformación, hay un momento que se repite con otros nombres. El encuentro con el guardián. A veces es una serpiente, otras veces una esfinge, un dragón, una sombra, una figura aterradora, en la puerta de un lugar sagrado. Y el alma, temblando, se detiene, no porque el guardián lo impida, sino porque el alma aún duda si merece entrar. Ese guardián es el miedo más profundo, no el miedo a caer, sino el miedo a dejar de ser lo conocido. Porque si cruzas, ya no puedes volver a fingir, ya no puedes esconderte detrás de máscaras, ya no puedes decir, no sé quién soy. El guardián del templo no está allí para rechazarte, está allí para reflejarte, para mostrarte todo lo que aún cargas, y que no puede entrar contigo al fuego sagrado. En la alquimia hermética, el dragón representa la prima materia, la sustancia densa del alma que debe ser transformada. El oro, lo divino en ti, está custodiado por esa fuerza, y solo quien no huye, quien se sienta frente al dragón sin intentar destruirlo, accede a la verdadera sabiduría. En el tarot, la carta La Fuerza no muestra a un guerrero, sino a una mujer acariciando a una bestia. No la domina con violencia, la integra con ternura. El mensaje es claro: el miedo no se vence luchando, se disuelve cuando es sostenido sin juicio. También en el taoísmo, el dragón no es enemigo, es símbolo de la energía suprema, de lo indomable, de lo divino en estado puro. El sabio no mata al dragón, lo cabalga. Baopuzi, alquimia interna china. Y en el chamanismo amazónico, la serpiente gigante, el jaguar o el abismo, no son castigos, son guardianes de visión. Nadie recibe la revelación sin antes haber temblado frente al umbral. Porque lo que el guardián protege no es el oro, es tu alma,
La protege de ti mismo. Si aún buscas entrar con codicia, con ego, con deseo de poder, el guardián te pregunta, ¿estás dispuesto a morir como identidad? ¿Estás dispuesto a soltar la historia, el personaje, el nombre? Porque del otro lado, no hay trofeo, hay fuego, fuego que revela, que limpia, que arde hasta que solo queda verdad. Y si tú permaneces, si tú no retrocedes, si tú dices en silencio, estoy listo, no vengo a vencerte, vengo a atravesarte. El dragón cambia, ya no devora, guía, ya no ruge, susurra, ya no bloquea. Abre la puerta, porque el verdadero guardián no era enemigo, era parte de ti mismo, esa parte que te retaba a recordar, que el templo siempre estuvo dentro. Ejercicio espiritual, el encuentro con el guardián. Cuando sientas miedo ante algo grande, nuevo o sagrado, cierra los ojos, imagina una puerta de luz frente a ti, custodiándola, visualiza una figura poderosa, un dragón, una sombra, una serpiente. Mírala. No huyas. Respira. Hazle una pregunta en silencio. ¿Qué estás custodiando que ya estoy listo para recibir? Escucha, siente, y cuando estés listo, da un paso mental hacia ella. No para luchar, sino para atravesarla con conciencia. Repite mentalmente. No traigo armas, traigo presencia. Siente cómo la imagen se transforma. Haz de este acto un rito. ¿Por qué lo es? Capítulo 9. El nombre secreto del miedo. Lo que no nombras, te gobierna. Desde el origen de los tiempos, los sabios supieron algo que la mente moderna ha olvidado. Nombrar es un acto de poder. No de control, no de etiqueta, sino de revelación. Aquello que no tiene nombre. Habita el caos. Opera en la sombra. Se infiltra en los gestos, en los vínculos, en las decisiones. Sin ser visto. Pero cuando lo nombras, cuando lo llamas por su verdadera vibración, ya no puede dominarte, porque ha sido traído al círculo de tu luz. El miedo, mientras permanece sin rostro, habla con muchas voces, imita tu lógica, se disfraza de prudencia, de espiritualidad, de humildad, y tú lo obedeces, porque no sabes qué es miedo. Pero si un día te detienes, y le miras a los ojos, y le dices, ya sé quién eres, entonces se quiebra el hechizo, porque el poder del miedo no está en su fuerza, sino en su anonimato. Los antiguos grimorios lo decían con claridad. Ninguna sombra puede ser exorcizada sin conocer su nombre. No porque el nombre tenga magia literal, sino porque quien nombra, recupera soberanía, y el alma que se reconoce como soberana, no obedece a lo que no vibra con la verdad. En la Cábala se enseña, nombrar un aspecto de Dios es acercarse a Él. Y por analogía, nombrar un aspecto del alma, aunque esté herido, es acercarse a su sanación. No se trata de declarar superficialmente, tengo miedo. Eso no basta. Se trata de decir la verdad exacta que vibra en ti. No tengo ansiedad. Sino, temo ser olvidado. Temo no ser suficiente. Temo no tener permiso para existir como soy. Esa precisión no es dramatismo, es cirugía espiritual, porque solo lo que es nombrado con honestidad absoluta comienza a ser liberado. Y cuando por fin lo dices, cuando no adornas, no justificas, no escondes, ocurre el acto sagrado. El miedo se abre, ya no necesita protegerse, porque tú ya no lo niegas, y lo que no se niega, comienza a transformarse. Ejercicio espiritual, nombramiento ritual. En un momento de calma, toma papel y pluma, cierra los ojos, piensa en un miedo que se repite, que se oculta bajo capas de lógica o silencio. Siente su peso, no lo analices, solo siéntelo. Luego escribe una frase exacta. Mi miedo es... y complétala con la mayor honestidad posible. Ejemplo, mi miedo es que nadie me vea realmente. Mi miedo es que si hablo, seré rechazado. Mi miedo es ser demasiado para los demás. Léelo en voz alta 3 veces. Luego di, te he nombrado. Ya no vives en la sombra. Guarda ese papel como un talismán. O quémalo con respeto, como acto de liberación. Haz esto con cada miedo que intente gobernarte en silencio. Porque el que nombra, despierta. Y el que despierta, ya no obedece. Capítulo 10. Los sueños que el miedo disuelve. Cuando el alma duerme, pero su conciencia viaja. Parte 1.
el umbral del sueño. Cada noche, sin excepción, atraviesas un portal invisible. Tu cuerpo cae en la quietud, pero tu alma se eleva. Lo llamas sueño, pero los antiguos lo llamaban de otro modo. El segundo estado, el espejo del alma, la caverna de la revelación. Y allí, en ese espacio sutil, donde las formas no obedecen la lógica, aparece el miedo en su estado más puro, no como pensamiento, sino como símbolo. Has soñado con caer sin fin, con ser perseguido, con perder la voz, con estar desnudo en medio de una multitud. Y creíste que eran fantasías absurdas. Pero no lo eran. Eran cartas del alma, mensajes codificados enviados desde la profundidad de tu ser. Porque lo que no has querido ver de día, el sueño te lo muestra sin filtros. Lo que callas, lo grita. Lo que temes, lo convierte en figura. No para castigarte, sino para ayudarte a recordar. El miedo en los sueños no es debilidad, es revelación. Es el alma diciéndote: aquí está lo que aún te domina. Aquí está lo que aún no has mirado. Aquí está lo que ya estás listo para integrar. Y tú puedes huir, despertar agitado, correr a distraerte, o puedes quedarte unos segundos más, cerrar los ojos otra vez, y preguntarte en silencio: ¿qué parte de mí intentó hablarme esta noche? Parte 2. Sabiduría antigua del mundo onírico. En el antiguo Egipto, los sueños no eran vistos como residuos del día, eran mensajes del Duat, el mundo intermedio entre lo visible y lo eterno. Los faraones no tomaban decisiones sin consultarlos. Los iniciados dormían en templos sagrados, esperando una visión que guiara su próximo paso. Y en esos sueños, el miedo no era visto como un error, sino como un ritual de pasaje. Si soñabas con una serpiente, no corrías, te preguntabas: ¿qué parte de mí está lista para mudar su piel? Si caías al vacío, no despertabas agitado, te preparabas para dejar morir una vieja identidad. Si eras perseguido por una sombra, sabías que estabas siendo llamado a mirar una herida no resuelta, porque lo que aparece en los sueños no es invención, es contenido simbólico, es materia sutil, que el alma no ha podido liberar durante la vigilia. Los gnósticos lo afirmaban también. El alma, al dormir, regresa a las regiones de donde vino. Y en ese retorno, recuerda. Evangelio de la verdad. Allí, en ese retorno, el alma se encuentra con su memoria, y con sus guardianes, y con sus pruebas. Y una de ellas, la más temida, es ver el miedo en su forma más desnuda. Pero si te atreves a no huir, si permaneces lúcido dentro del símbolo, la figura cambia, la sombra se disuelve, la persecución se detiene, el monstruo se convierte en guía. El chamanismo amazónico también lo supo siempre. Las plantas maestras no solo enseñan en ceremonias, enseñan en sueños. El jaguar que te ataca, la anaconda que te devora, el abismo que se abre, no vienen a destruirte, vienen a mostrarte en que aún no estás presente. Los ancianos lo decían con claridad: quien no ha sido devorado por su visión, no ha comenzado su viaje. Y el miedo en los sueños es eso, una invitación al viaje real, no el de la mente, sino el del alma que ha decidido recordar. Parte 3. La alquimia nocturna. Tu sueño no es igual al de nadie, porque tu alma no es igual a ninguna. Los símbolos que aparecen en tus noches hablan en el idioma exacto de tu historia, de tus memorias, de tu herida no dicha. Soñar con ahogo no significa lo mismo para ti que para otro, ni ser perseguido, ni ver fuego, ni estar atrapado. Cada imagen es un jeroglífico del alma, un lenguaje vibratorio, una escritura viva, que solo tú puedes descifrar. La mente quiere interpretar rápido, busca significados genéricos, clasifica, etiqueta, generaliza, pero el alma no trabaja con diccionarios, trabaja con energía. Y la energía no se traduce, se siente. Por eso el verdadero trabajo con los sueños no es mental, sino vibracional. Sentir el sueño, revivirlo con los ojos cerrados, permanecer en la escena, mirar al símbolo y decirle: no voy a escapar, estoy aquí, ¿qué tienes para mostrarme? Y cuando lo haces, algo ocurre, la figura cambia, el ambiente se modifica, el cuerpo deja de temblar. No porque hayas entendido, sino porque has habitado. Y lo que es habitado se transforma. Así opera la alquimia onírica.
No se trata de controlar el sueño, sino de presenciarlo sin juicio. Así como el alquimista clásico no forzaba al plomo volverse oro, sino que lo sostenía en el fuego del laboratorio. Tú sostienes la escena del miedo, en la llama de tu conciencia nocturna, y esa sola presencia activa el milagro. Parte 4. La lucidez como camino espiritual. Soñar lúcido no es volar, no es manipular el sueño, no es jugar con la mente mientras el cuerpo duerme. Soñar lúcido es permanecer despierto en medio del misterio. Es caminar por tu inconsciente, sin perder la llama de tu conciencia. Y allí, en ese estado sagrado, el miedo se presenta, no como enemigo, sino como una prueba silenciosa. Te mira, se transforma, te susurra, no te ataca si no lo atacas, no te arrastra si no huyes. Porque el miedo en el sueño lúcido es más que símbolo, es puerta, y si tú permaneces, si tú respiras sin temblar, si tú sostienes tu centro, el guardián cede, la escena cambia, la energía se libera, el alma recupera un fragmento de sí misma. Los tibetanos lo sabían. En el yoga del sueño y de la luz clara, se enseña que el practicante avanzado no busca controlar el sueño, sino verlo sin identificarse. Es un entrenamiento para la muerte, una práctica de desapego radical, un laboratorio de iluminación. Porque lo que haces en el sueño prepara lo que harás en el tránsito. Y aquí ocurre algo profundo. Cuando permaneces en tu sueño, con miedo y todo, estás reescribiendo tu mapa vibracional. Estás actualizando tu campo energético. Estás integrando emociones estancadas. Estás reconectando con tu poder. Y eso, aunque parezca invisible, cambia todo. Tu vibración al despertar es distinta. Tus decisiones del día siguiente son más claras. Tu corazón late con más memoria. Porque cada miedo disuelto en sueños es una sombra menos gobernando tu vigilia. Parte 5. Dormir como ritual de integración. Dormir no es desconectarse. Dormir es entregarse. Es regresar al útero del alma, para ser reconstruido desde adentro. Pero la mayoría de las personas caen en el sueño como se cae en una trampa. Sin conciencia, sin intención, sin rito. Y así, los sueños se olvidan. Las señales se pierden. Y el alma sigue hablándote en símbolos que nunca lees. Dormir puede ser un acto sagrado, si te preparas para ello, si apagas el ruido del mundo, con respeto, si cierras tus ojos como quien cruza un umbral, si le hablas a tu subconsciente con ternura, diciéndole, esta noche quiero ver, estoy listo para no huir. Muéstrame lo que aún temo, no despertaré para escapar, despertaré para recordar. Y entonces el sueño cambia, no porque tú lo fuerces, sino porque lo honras. Todo lo que no te permitiste expresar en el día, el sueño te lo devolverá. Pero si tú estás dispuesto a ver, la escena no se repite. El monstruo ya no te persigue. El vacío ya no te traga. La caída se vuelve vuelo. No porque tú domines el sueño, sino porque por fin te reconoces como creador de él. Esto es alquimia nocturna. Una ceremonia sin incienso ni altar, donde el fuego es la conciencia, y el templo es tu cama. Quien duerme con intención, despierta diferente, porque cada noche puede ser una oportunidad de rescatar una parte de ti mismo, que se perdió en el miedo, y cada símbolo que enfrentas en sueños es una llave que abre tu mundo despierto. Parte 6. Escuchar el sueño como escritura del alma. El alma no grita, susurra, y cuando no la escuchas en el día, te habla en sueños, no con frases, con imágenes, con movimientos que parecen sin sentido, pero que si los observas con el corazón abierto, te cuentan tu historia olvidada. No necesitas ser psicólogo, ni experto en símbolos. Solo necesitas escuchar sin querer entender, porque el alma no habla para ser explicada, habla para ser sentida. Y lo que es sentido profundamente se revela. Cuando despiertes, no corras, no mires el móvil, no te levantes de golpe. Quédate unos segundos más. Cierra los ojos de nuevo. Pregunta, ¿qué intentó mostrarme mi alma esta noche? ¿Dónde estaba el miedo? ¿Qué forma tomó el amor que no reconozco? No fuerces respuestas. Deja que lleguen. Una palabra, una emoción, una sensación en el pecho. Eso basta. Y luego, escribe. Aunque no recuerdes todo. Aunque parezca fragmentado. Escribir no es documentar.
es anclar la visión, es crear un puente entre los dos mundos, el mundo del alma y el mundo de la vigilia. Escribir es decirle al inconsciente, estoy aquí, estoy disponible, no te ignoro, sigue hablándome. Te veo, te honro, te escucho. Y el alma, al sentirse escuchada, empieza a confiar, y cuando confía, te muestra más, te lleva más profundo, más lejos, más cerca de ti mismo. Parte 7. Sanar soñando, integrar para despertar. No se trata de soñar bonito, ni de escapar de la realidad en la noche. Se trata de recordar lo que eres, a través de lo que aún te asusta, porque el miedo en los sueños es un fragmento de ti que pide volver a casa, no como enemigo, sino como energía olvidada. Si el alma sueña que cae, quizá necesita soltar una estructura que ya no sostiene. Si sueña que está atrapada, tal vez ha aceptado un límite que nunca fue real. Si sueña que corre sin llegar, puede estar viviendo desde la exigencia, y no desde el ser. Pero si te detienes, si respiras dentro del sueño, si escuchas sin querer modificar, ocurre el milagro. La escena se abre, el símbolo cambia, el miedo se desinfla, y lo que antes dolía, ahora vía, porque en el fondo, el alma no quiere liberarse del miedo, quiere liberar la energía atrapada dentro de él, y el sueño lúcido, el sueño consciente, el sueño habitado, es el espacio donde eso ocurre, como un chamán que entra en la cueva del espíritu, como un alquimista que observa la materia transmutar. Tú, cada noche, tienes la oportunidad de atravesar el fuego sin quemarte, no porque el fuego desaparezca, sino porque te vuelves uno con él. Parte 8. El sueño como iniciación silenciosa. Hay caminos que no se recorren con los pies. Hay templos que no tienen techo. Y hay iniciaciones que no se celebran con fuego visible, sino con imágenes que solo tú puedes ver. Así es el camino del sueño. Un sendero secreto, profundo, silencioso. Cada noche, cuando cierras los ojos, una parte de ti entra en un espacio sagrado, donde ya no hay máscaras, donde no puedes mentirte, donde todo lo no integrado regresa a ser visto. Y allí, frente al abismo, te tiembla el cuerpo onírico. Sientes vértigo, sientes amenaza, sientes que no puedes. Pero si permaneces, si no huyes, si no despiertas para evitarlo, el alma recibe su primer sello de iniciación, porque ha elegido sentir, y sentir es cruzar. Los antiguos lo sabían. No enseñaban que el sueño era descanso. Enseñaban que era entrenamiento para la eternidad. El iniciado aprendía a morir en sueños, a soltar su nombre, su historia, su pasado, y al hacerlo, recuperaba partes de su conciencia que estaban dispersas, fragmentos de su luz, que habían quedado atrapados en el miedo no reconocido. Soñar entonces no es escapar, es reencontrarse. Cada imagen onírica, cada símbolo de sombra, cada monstruo que te mira en silencio, es una parte de ti esperando ser amada. Y cuando la amas, cuando no luchas, cuando respiras con ella, ocurre la transfiguración. Lo oscuro se vuelve sagrado. Lo temido se vuelve puerta. Lo caótico se vuelve maestro. Parte 9. Recuperar el alma a través del sueño. Dicen los sabios, toda alma está completa, pero a veces lo ha olvidado. Y ese olvido no ocurre de golpe. Ocurre cuando cedes una parte de ti por miedo, cuando callas tu voz por temor al juicio, cuando apagas tu deseo por miedo al rechazo, cuando abandonas tu verdad por miedo a no ser amado. Y esas partes que cediste no mueren, se esconden, y muchas de ellas te esperan en los sueños. Soñar no es solo procesar, es recuperar. Recuperar la niña o el niño que fuiste y no fue visto. Recuperar la voz que se quebró. Recuperar el fuego que apagaste. Recuperar el cuerpo que dejaste sentir. Recuperar el instinto, la alegría, la verdad vibrante. Y cada símbolo en el sueño es una coordenada, un hilo dorado hacia ti mismo. Pero no basta con dormir, ni siquiera con soñar. Es necesario recordar, escribir, agradecer y actuar, porque el sueño no termina al despertar. El sueño te entrega una semilla, y tú decides si germina o se seca. Cuando ves al monstruo y le preguntas qué guarda. Cuando caes en el abismo y sueltas el miedo a caer. Cuando te persiguen y eliges parar. Estás rescatando algo más que una escena onírica. Estás diciendo al universo,
Estoy listo para volver a casa con todo lo que soy. No dejaré más partes mías encerradas en la sombra. He venido a ser íntegro, incluso si eso duele. Y entonces el sueño ya no es sueño. Es puerta. Es rito. Es retorno. Parte 10. Ritual nocturno de liberación. Cada noche es una oportunidad. No solo para descansar, sino para despertar en otro plano. Para hablar con tu sombra. Para abrazar lo que no supiste amar durante el día. Cada noche puedes elegir. Olvidar o recordar. Huir o atravesar. Cerrarte o expandirte. Y si eliges con conciencia, si en lugar de dormirte, te entregas, el sueño se convierte en un río iniciático, donde la orilla es tu ego, y el centro, tu alma. Allí el miedo no muere, se deshace en símbolos. Y si tú los lees, si tú los sostienes, si tú los integras, entonces sí, entonces comienza tu verdadera libertad, porque el miedo ya no te expulsa de tus mundos internos, ya no tiene el poder de separarte de tu noche. Ya no puede disfrazarse de enemigo. Lo has visto, lo has sostenido, lo has cruzado. Y al otro lado del símbolo, había un fragmento de ti, esperando tu regreso. Ejercicio espiritual, ritual nocturno de integración onírica. Cada noche, antes de dormir, siéntate en silencio, con la espalda recta. Cierra los ojos. Coloca tus manos sobre el corazón. Respira profundamente 3 veces. Y di mentalmente o en voz baja: esta noche acepto ver lo que aún temo. No huiré en sueños. Permanezco presente. Visualiza una llama suave dentro de tu pecho. Una luz cálida que te envuelve. Esa luz te acompañará durante la noche. Coloca junto a tu cama papel y pluma. Al despertar, escribe todo lo que recuerdes. Incluso si son solo fragmentos, imágenes o emociones. Busca el símbolo que más miedo te causó. Cierra los ojos. Vuelve a él. Pregúntale: ¿qué mensaje traías para mí? ¿Qué parte de mí vienes a devolver? Escucha, no interpretes, no analices, solo agradece. Cada noche, repite este ritual. Haz de tu sueño un templo. Haz del miedo una forma de volver a ti.